José Luis Morante es, como todo verdadero poeta, una isla también con su propio horizonte, pero respira el aire del grupo de los 80, en concreto de la corriente que postula un realismo narrativo. Así lo ha reconocido más de una vez. Para José Luis, la poesía no es algo misterioso e inefable, solo al alcance de iluminados que esperan la azarosa llegada de la inspiración, sino el fruto de un esfuerzo, de un trabajo intelectual que transforma lecturas y vivencias en expresión lingüística. Coincide con Luis García Montero en la idea de que el compromiso histórico no está reñido con la sentimentalidad, y está igualmente de acuerdo en que poesía de la experiencia no es sinónimo de sequedad. Es muy importante, además, para nuestro poeta, unir la creación al término verosimilitud, lo que significa que los elementos autobiográficos no deben quebrar nunca la autonomía del texto, para de este modo incardinar la vida del lector en lo que se está contando. En ninguna parte, el libro que ya presentamos, pero ya he dicho que lo anterior puede también predicarse de este libro y por eso he hecho esa introducción general, entraña la idea de búsqueda que no termina, cuya meta es precisamente no cesar en ella, aunque, como reza la cita de Jaime Gil de Viedma, que encabeza la primera parte del libro Patologías, definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro. Una búsqueda que renace constantemente, lo que se corresponde con la otra cita de Caballero Bonal que acompaña a la de Viedma. La vida exige siempre empezar a vivirla. El título de esta primera parte, Patologías, nos prepara para un viaje interior por nuestra propia vida, pues el lector, nosotros, vamos escribiendo nuestro propio poema durante la lectura, como suele decir Francisco Brines. Un viaje en el que, mediante un proceso reflexivo y sentimental, experimentamos las patologías de la existencia, es decir, la decadencia física, el cansancio, la vulnerabilidad, la cobardía, la derrota, la enfermedad, la súbita aparición de la muerte, el vacío o el viaje a ninguna parte. Sin que estas grietas abiertas en la vida excluyan el poder salvador del amor mediante un pacto entre los amantes. Pacto, precisamente, se titula uno de los poemas. Un pacto entre los amantes para residir en un lugar donde esté todo en íntima gestación, como se está siempre en el lugar que habitan los amantes, donde se venza a la costumbre y el beso tenga su temperatura basal. Y ello, a pesar de que, como dice, vamos a ver si lo digo, el último verso del citado poema, Pactos, nunca fue fácil conciliar el sueño. Entre los textos que integran esta primera parte, destacan algunos que brevemente enumeraré. Es muy emocionante el poema sobre su padre, y digo sobre, no dedicado, porque José Luis Morante observa a su padre, su resistencia a la decadencia física instalándose en el pasado, y lo observa estando y fuera dentro a la vez de él, creándose una comunicación entre ambos que ilumina hasta el fondo el final de una vida. El poema se titula El picaporte y estoy seguro de que nos lo leerá. Y junto a él podemos colocar la conturbación que nos produce Alzheimer, en donde se nos radiografía esta enfermedad padecida por otro ser muy querido, pienso que su madre, con una visualidad anímica que nos coloca al lado de quien escribe, tiene la mirada de niebla. La segunda sección de ninguna parte se titula Deshielo. Deshielo originado por el amor, por la amada. La belleza de la amada inunda toda la estancia y el tiempo y el espacio se miden por el deseo. Amada que marca sin tiempo el amanecer del amado, que esté donde esté el amante, la amante es su único patrimonio. Amada que es siempre el final de cualquier viaje del amado, pero un final que es también principio.
principio en la amada. Amante náufrago al mismo tiempo en la amada, pues jamás puede llegar a conocerla del todo, a ser en ella. Estas son algunas de las ideas sintientes que interiorizamos mientras leemos la segunda sección de Ninguna parte, que interiorizo yo al menos, en las que las cosas tienen pulso, dan tensión a nuestra existencia. Las cosas necesarias, como se titula uno de los poemas. Yo iba a haberlo leído ahora, pero para que no extenderme ya más, no lo voy a leer, pero espero que también él lo lea. Las cosas necesarias. Y tras este deshielo, la piedra caliza de la tercera parte del poemario, denominación que enseguida, ¿qué nos evoca una piedra caliza más que el peso de un silencio sordo? La verdad deshabitada que no nos necesita. Piedra caliza, título acompañado por un subtítulo que con ella se corresponde, Epitafios, y una cita de Epicuro que resume sin fisuras el sentido de la muerte. La muerte, dice Epicuro, no es nada. Cuando existimos, ella no existe, y cuando aparece, nosotros desaparecemos. La muerte para José Luis, y esto yo creo que es importante, así lo he sentido al leer los 11 epitafios, está integrada en la vida. Por eso sigue haciéndose preguntas, por ejemplo, sobre esa nada a la que se refiere Epicuro, aunque sepa que no hay respuestas. Dice: agudizo mi vocación fantasma, miro sin comprender y reclamo razones para estar en la nada. No hay respuestas. La pureza del aire habita el desamparo. Y por último, bajo el epígrafe y todo lo demás, hay 5 poemas que constituyen una poética, una vivisección del acto creador. José Luis, lo apuntamos al principio, busca la transparencia y la concisión, desnudarse en lo que escribe y escuchar dentro de su propia escritura la respuesta del lector, es decir, nuestra respuesta. Considera que la creación poética es un oficio artesano que labra las palabras hasta hacerlas respirar, y una virtud que el poeta se afirme en su soledad para dentro de ella fructificar. Epígrafe y todo lo demás, que incluye también 2 poemas, uno que es un retrato del autor y otro en el que con humildad declara la insuficiencia del lenguaje para todo lo que el poeta quiere nombrar. Termino diciéndoles, el propio José Luis Morante así lo entiende, que Ninguna parte es un libro crepuscular en el que, sin embargo, no deja de amanecer. Es, creo, el termómetro de una vida en el que podremos medir también la temperatura de la nuestra. Es hora ya, si a ustedes les parece, de escuchar sus constantes vitales, las de este libro.